gracias, Maricón. Vamos a mostrarle cómo pueden conectar un dominio externo de cualquier extensión, de repente .p, .cl, .ca, entre otros, dentro de Shopify. El cheque en verde, lo cual ya estaría todo conforme. Los registros de DNS apuntan a Shopify. Aquí tenemos un pequeño diagrama. Nosotros vamos a iniciar con la selección del proveedor. Actualmente tenemos en el mercado varios proveedores, sea a nivel local o sea a nivel internacional, de los cuales cada uno de estos puede ofrecer un dominio externo con diferentes extensiones. Por ejemplo, el nombre de tu negocio .net, el nombre de tu negocio .es, el nombre de tu negocio .com y así. Entonces, teniendo seleccionado ya nuestro proveedor, podemos comprar ese dominio y poder crear nuestro sitio web. Para ello, nosotros tenemos que analizar algún CMS del mercado. Por ejemplo, actualmente tenemos varios. Uno de ellos es Shopify, tenemos WordPress, tenemos Wix, entre otros. En ese caso, vamos a aterrizar en Shopify. Vamos a analizarlo, vamos a ver también qué incluye sus planes para posteriormente ir ya a cambiar el registro de nuestro proveedor de dominio externo y apuntar a los registros de Shopify. Finalmente vamos a tener los resultados para poder validar que todo esté funcionando correctamente. Por ejemplo, vamos a entrar a Google y vamos a colocar comprar dominio Perú. Siempre recomendamos, si nosotros queremos comprar un dominio, lo hagamos dentro de los proveedores a nivel local. Eso es en el caso si queremos optar por un dominio .p en el caso de Perú, de repente si es México .mx, si es Canadá .ca, entre otros, ¿ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos un dominio súper genérico .net, .com, ya se recomienda utilizar un proveedor genérico. Puede ser dentro del CMS de Shopify, dentro de WordPress, entre otros. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos varios proveedores. Esto es a nivel local, Perú. Y aquí nosotros hemos aterrizado dentro de AcuHost, acuhost.com, que también ofrece servicios de dominios a nivel local en Perú. Por ejemplo, tenemos nuestro dominio de mariubelleza.p, que también conforma una marca de Mariu Corp. Listo, entonces ya hemos seleccionado nuestro proveedor. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el CMS. Por ejemplo, aquí tenemos los planes de Shopify. Recuerden que para esta conexión ya debemos tener comprado uno de los planes de Shopify. Le vamos a dejar dentro de la descripción también el enlace directo. Y recuerden que cualquiera de los planes ya llega con el dominio. Le vamos a colocar control F dominio. Y ahí está. Uno de los beneficios es que al comprar cualquier plan te ofrece usar tu dominio ya existente. Lo que vamos a hacer ahora también te ofrece el nombre de tu negocio .myshopify.com. Es un dominio que ya viene con el plan, pero la idea es que tengamos nuestro dominio propio sin la extensión de myshopify.com. Estamos dentro del administrador de Shopify. Vamos a irnos a configuración y aquí vamos al apartado izquierdo para dirigirnos a dominios. Dentro de dominios ya recuerden que te viene con ese dominio gratis, gratuito, pero la idea es que nosotros podamos conectar nuestro dominio propio para que no tenga la extensión de myshopify.com. Vamos atrás y aquí ya podemos conectar nuestro dominio existente. Para ello vamos a colocar conectar existente e internamente te va a dar la opción para que podamos agregar los registros DNS y que apunten a Shopify. Antes de eso queríamos mostrarles cuánto está este dominio. Si nosotros no tenemos uno existente y queremos comprar uno nuevo, también lo podemos hacer por Shopify. Eso sí, tengan en cuenta, por ejemplo, el mismo dominio lo están ofreciendo, por ejemplo, con la extensión local a $65 por año. Entonces, vemos cómo la diferencia es alta. La recomendación aquí es que si queremos comprar un dominio local con extensión local, por ejemplo, minegocio.p, minegocio.cl o minegocio.co, entre otros, nosotros tenemos que comprar a un proveedor a nivel local. Recuerden que también nosotros en Mariu Corp ofrecemos el servicio de páginas web. Ustedes pueden ingresar en precios y tenemos el primer servicio de páginas web. De hecho, nosotros también incluimos lo que es el dominio.com. Puede también tener otra extensión ya incluida en el plan. Siempre nosotros recomendamos a nuestros clientes un precio más económico. Si optan por un dominio local, siempre les recomendamos con un proveedor local para que finalmente ellos ya cuando renueven sea muy conveniente para cada uno de ellos.
Ofrecemos un plan básico, tenemos un plan medium y un plan premium. Si quieren ustedes construir su e-commerce desde cero, nosotros le ofrecemos el servicio dentro del plan premium. Ya si queremos una página sumamente informativa, le ofrecemos dentro del plan medium, y una página, un landing page solamente de una sola página, le ofrecemos dentro del plan basic, o también llamado plan básico. Entonces ahora vamos a pasar directamente a cambiar el registro DNS. Entonces aquí tenemos nuestro proveedor. Ustedes pueden tener cualquier proveedor. Recuerden que en el mercado hay muchos proveedores que ofrecen el servicio de dominios. Entonces lo que tienen que hacer ahora es entrar a la sección de gestionar DNS. Recuerden que todo proveedor debe tener esta sección, y si ustedes ya compran el dominio, les deben brindar esta opción gratis. Si ustedes no lo encuentran, pueden dejarlo en los comentarios para poder orientarlos si ustedes ya tengan activo esta gestión de DNS. Recuerden que como proveedores, todos los proveedores que ofrecen los dominios deberían de tener esta gestión de DNS. De hecho, con esta gestión de DNS ustedes pueden registrar sus correos. Recuerden que tenemos también un tutorial para poder registrar los dominios del correo. Si tenemos Hostinger, si tenemos Shopify, todo lo podemos hacer aquí. Por ejemplo, estamos apuntando registros de correo y al final aparecen los registros tipo A. Recuerden que es muy importante estos registros tipo A porque asocian directamente tu dominio a una dirección IP. Por ejemplo, en este caso la dirección de IP de Shopify es genérica. Siempre tenemos que simplemente copiar el valor de un registro tipo A con el nombre arroba. El arroba, recuerden que es el dominio raíz. Copiamos y lo pegamos aquí. Ahí está. ¿Ok? Recuerden que el hostname o el nombre del host es arroba porque es la raíz del dominio, y de ahí el registro sería tipo A. Recuerden que van a tener ustedes varios registros aparte del registro tipo A, y después la dirección es el que figura en el Shopify. Es el que figura aquí. Además te pide un registro CNAME para poder redirigir el www hacia el dominio principal. Por ejemplo, www.mariu.com, y lo va a dirigir hacia mariu.com. Ya no es necesario que tenga el www porque cuando un usuario ingresa a esta dirección se va a redirigir a solamente mariu.com. Ayuda también mucho en el SEO, sí, porque todos aterrizan solamente en un solo dominio. Ahora, ¿cómo registramos aquí? Simplemente el nombre sería el www y el valor shops.myshopify.com. Para eso ya lo tenemos aquí, www, y la dirección sería shops.myshopify.com. Ok, recuerda que es un registro tipo CNAME. Ahí está, y listo. Guardamos cambios, y con eso, en el caso de si es un proveedor local, a veces demora un poco en actualizarse. Hemos notado que a veces de 5 hasta 8 horas demora por lo menos en actualizarse. Después de ello ya van a poder ustedes ver aquí el cheque en verde, lo cual ya estaría todo conforme. Los registros de DNS apuntan a Shopify. El dominio está activo en todas las regiones a nivel mundial. Y finalmente el certificado TLS que ofrece en este caso Shopify ya estaría también generando conexiones seguras para tu dominio mariubelleza.pe. Listo. Gracias amigos de Maricorp.